El resumen de hoy es Barau Salesman, New, secuela de Barau Salesman, transmitida en el año de 1989. Esta secuela solo tuvo 12 episodios, a diferencia de su primer anime, que contó con 104 episodios y varios especiales. También hay un manga, que se publicó durante 5 años, pero yo solo pude encontrar un capítulo. Esta historia empezó como un one-shot, creada por Fujiko Fujio, dos mangakas, famosos por sus series de comedia. La más importante, uno de los pesos pesados en Japón, y la única que yo conocía, Doraemon. Ellos se hicieron amigos en la primaria, y trabajaron juntos por más de 30 años. Hasta que en 1987, se separaron. Gracias por ver, like, y suscríbete, si te gustan los videos. Episodio 1. Primera historia. Ensueño. El cliente es Kenichi Nakajima. En la hora de descanso, un amigo de Kenichi, llamado Sakamaki, se le acercó para invitarlo a un lugar que estaba en la parte más baja del edificio en donde ellos trabajaban. Bajaron hasta el sótano. En ese lugar había muchos bares y clubs para beber. Kenichi, nervioso, le dijo que era muy temprano para beber, y además, a esa hora no debería haber ningún local abierto. Sakamaki le respondió que él conocía un lugar especial, llamado Ensueño. Aunque al entrar, parecía que no había mujeres bonitas, apareció una joven llamada Haruka. Kenichi luego se enamoró de ella. Sakamaki, aprovechándose, les dijo a todas las mujeres que estaban con ellos que podían beber lo que quisieran, ya que Kenichi pagaría. Haruka le dijo que no debía ser abusivo con Kenichi, ya que él lo había traído, pero Kenichi, queriendo impresionarla, le dijo que estaba bien, él pagaría. De repente, Moguro apareció, se sentó con ellos, y les dijo que él invitaba. Sakamaki le contó a Kenichi que Moguro era quien le había enseñado el local a él. En ese lugar, no era ni de día, ni de noche, podías beber con mujeres bonitas, mientras sentías satisfacción, al pensar en cómo todos los demás hacían sus trabajos aburridos, mientras tú te divertías, y sorprendentemente, todo eso siempre estuvo en el sótano del edificio. Después de beber por un rato, se dieron cuenta que ya debían de regresar al trabajo, pero antes de que salieran, Haruka le dijo a Kenichi que la próxima vez se quedara más tiempo. Cuando terminaron de trabajar, Kenichi, todo caliente por ver a Haruka de nuevo, regresó al bar para verla otra vez, pero al entrar, fue atendido por otra Haruka, muy fea. Kenichi, al verla, salió corriendo de ahí, hasta que chocó con Moguro. Se pusieron a platicar, y este le recomendó que solo fuera de día, ya que no había tanta gente. Al día siguiente, Sakamaki le preguntó a Kenichi si estaba pensando en ir al bar, ya que a él le gustaría, pero no tenía dinero. Kenichi, con tal de no ir solo, se ofreció a pagar. Esta vez, mientras bebían, volvió a aparecer Moguro, y al ver que ellos estaban tomando bebidas sin alcohol, les ofreció un trago del que él traía, para que así se divirtieran más. Aunque al inicio se negaron, porque tenían que regresar a su trabajo, terminaron aceptando. Tomaron hasta que quedaron completamente borrachos, mientras Moguro los animaba a que siguieran tomando. Cuando se dieron cuenta que era muy tarde, Kenichi pidió la cuenta, pero al verla, quedó impactado al darse cuenta que era demasiado dinero y no podría pagar. Kenichi terminó con una gran deuda y siendo regañado por su jefe al llegar todo borracho. Segunda historia, siga las instrucciones. El cliente es Mitsuko Takashima. Mitsuko estaba siendo regañada por su jefe y un cliente por un error que creían Mitsuko había cometido. Ella decía que no había sido su culpa, pero de igual forma, terminó pidiendo perdón. Más tarde se ve a un grupo de mujeres criticando a Mitsuko, porque ella siempre les pedía que hicieran bien su trabajo, mientras ellas se burlaban de Mitsuko. Ella estaba escuchando todo desde afuera del cuarto. Para calmarse, Mitsuko fue de compras, ya que eso la hacía sentirse mejor. Agarró un bonito bolso. Una trabajadora se acercó para contarle que esa era de edición limitada.
Al escuchar eso, Mitsuko se desanimó, ya que apenas le alcanzaba para pagar el mes de su tarjeta de crédito. De pronto, Moguro apareció detrás de ella y le dijo que ese bolso se vería muy bien en ella. Después le entregó su tarjeta, le dijo que él podía ayudarla a solucionar todos sus problemas, y se fue. Al otro día, las mismas mujeres castrosas, esta vez en el baño, volvieron a hablar mal de Mitsuko, ya que sentían envidia por su nuevo bolso, pero no se dieron cuenta de que ella estaba también ahí. Mitsuko, para calmarse, volvió a la tienda para comprarse más ropa, pero al pagar, su tarjeta de crédito fue rechazada. Avergonzada, salió de la tienda. Mientras caminaba por la calle, se termina encontrando a Moguro. Este la invitó al bar, El Nido del Diablo. Una vez ahí, ella le contó que cada vez que le pasaba algo malo, sentía la necesidad de ir a comprar cosas, además de no tener a nadie con quien hablar, como amigas o una pareja. Lo único que podía hacer para obtener placer era comprar. Moguro le dijo que liberar estrés comprando no tenía nada de malo. Ella le dijo que lo sabía. Pero poco a poco, empezó a comprar cosas más caras, y sus deudas crecieron demasiado. Mitsuko, llorando, le dijo a Moguro que ya no sabía qué hacer. Moguro le entregó una tarjeta de crédito para que pudiera hacer las compras que quisiera. Al día siguiente, las mujeres odiosas estaban hablando mal de Mitsuko con su jefe para que la despidiera. Él respondió que hablaría con recursos humanos, ya que a él tampoco le caía bien. Por tercera vez, Mitsuko escuchó todo. Enojada fue hasta la tienda para comprar más cosas, pero esta vez pagó con la tarjeta que Moguro le había dado. Mitsuko, feliz con sus compras, pensaba que ya no tendría que preocuparse por el dinero, pero al día siguiente, llegaron unas embargadoras, junto a Moguro, para recoger todo lo que había comprado con la tarjeta. Mitsuko intentó detenerlas, pero Moguro le dijo que ella había dicho que sentía placer a la hora de comprar. La tarjeta le permitiría eso sin perder nada de dinero. Antes de irse, Moguro le repitió que todo lo que comprara con esa tarjeta sería embargado, así que debía usarla con cuidado. Mitsuko continuó comprando todo lo que le gustaba, pero poco a poco, empezó a sentirse molesta, porque todo era embargado al día siguiente. Mientras Mitsuko estaba trabajando, escuchó a las chismosas hablar sobre un spa, y pensó que eso no podía ser embargado. Mitsuko se hizo todo tipo de tratamientos, masajes, corte de pelo, maquillaje, las uñas. Cuando salió de ahí, era una mujer totalmente diferente. Todos los hombres la miraban. Fue a un bar, en donde conoció a un hombre. Este le invitó un trago. Y supongo, tuvieron una aventura. Mitsuko se despidió del hombre, y mientras caminaba por la calle, se encontró a Moguro. Él le dijo que no debió haber ignorado su advertencia. Mitsuko se puso loca, y le respondió que ella podía usar la tarjeta como ella quisiera. Moguro le dio la razón, pero le dijo que él debía realizar el embargo de todas formas. Al día siguiente, cuando Mitsuko despertó, se fue al baño, pero cuando se miró en el espejo, se dio cuenta que ahora tenía una apariencia demacrada. Parecía que había envejecido muchos años en una sola noche. Episodio 2. Primera historia: excentricidad en las aguas termales. El cliente es Shisao, Kiara. Shisao se preguntaba a sí mismo qué debería hacer, cuando de pronto apareció por detrás de él Moguro, para preguntarle si necesitaba alojamiento, ya que él también había ido hasta esa ciudad por las aguas termales. Y él podría llevarlo a un buen lugar. Al inicio Shisao le dijo que estaba equivocado, pero Moguro le respondió que sabía todo sobre él. Estaba en un viaje de negocios, pero decidió detenerse en esa ciudad para visitar unas aguas termales. Shisao, asustado, le preguntó cómo sabía todo eso. Moguro le contestó que solamente lo adivinó. Al final Shisao aceptó ir con Moguro. Al llegar al lugar, Shisao se emocionó al ver que el lugar estaba bastante bonito. Al entrar, cada uno se fue a un cuarto separado, ya que Moguro así los había reservado. A pesar de eso, Shisao todavía sentía desconfianza de Moguro. Más tarde, cuando ya estaban en las aguas termales, Shisao le preguntó a Moguro quién era él. Moguro respondió que era un vendedor
que ayudaba a la gente solitaria. Sisao, al escuchar eso, le preguntó por qué se le acercó a él. Moguro le contestó que lo hizo, porque desprendía una enorme aura de soledad. Y lo que en verdad su corazón anhelaba, era tener una aventura de una noche. Sisao intentó negarlo diciendo que solo quería relajarse en unas aguas termales. Moguro simplemente le dio el avión y le ofreció llamar a unas damas de compañía. Ya en la cena, aparecieron dos mujeres. La más vieja le tocó a Sisao. Él, al verla, se alteró, ya que le recordó a su esposa, que lo maltrataba constantemente. Moguro, al ver eso, le dio a la mujer que estaba con él y él se quedaría con la señora. Sisao, al ver a la otra mujer llamada Chichan, quedó atontado por su belleza. Después de eso, bebieron y jugaron durante toda la noche hasta que Sisao se terminó quedando dormido. Al despertar, Sisao vio que ahora estaba en su cuarto, junto a Moguro. Este le contó lo que había pasado. Sisao se disculpó y le preguntó qué había pasado con Chichan. Moguro le respondió que ella tenía muchas ganas de pasar la noche bebiendo con él, pero como se quedó dormido, ella se fue a su casa, muy decepcionada. Al parecer sí le había gustado. Sisao, avergonzado, le empezó a contar a Moguro que nunca había estado con otra mujer, además de su esposa. Ni siquiera había bebido con otra mujer que no fuera su esposa. Su vida no iba bien, su esposa ya casi no le hablaba, y él tuvo razón cuando recién lo conoció. Él fue a esa ciudad en busca de una aventura, le había mentido a su esposa, diciéndole que su compañía lo mandó ahí por un trabajo, pero al final no pasó nada, no pudo cumplir el deseo turbio de su corazón. Moguro lo interrumpió y le dijo que él le concedería lo que tanto anhelaba. Más noche, Chichan llegó al cuarto de Sisao. Ella le dijo que había regresado para seguir bebiendo con él y pasar toda la noche juntos. Los dos empezaron a beber, se pusieron calientes, y poco a poco fueron acercándose. Al día siguiente, cuando Sisao despertó, vio a una mujer en su cuarto, él casi llorando de felicidad, por pensar que lo de anoche no había sido solo un sueño. La llamó Chichan. Pero cuando la mujer volteó, Sisao se dio cuenta que no era Chichan, y además, aquella mujer le estaba cobrando una fortuna por sus servicios. Segunda historia, Empresa Fantasma. El cliente es Yota de Yashiro. La historia empieza con Yota disculpándose con su jefe, pero este le dijo que sus disculpas no servían para nada, ya que a él no lo hacían responsable de los errores. El jefe, molesto, se levantó de su asiento, lo sujetó del cuello, y le empezó a decir que él tenía una vida demasiado fácil, sin nada de preocupaciones. Además lo retó a que le hiciera algo. Yota, debido a tanto estrés que estaba pasando, se terminó desmayando. Un tiempo después, Yota desde un puentecito observaba a unos peces que estaban en el río. De pronto vio a un pez raro. Yota se estiró para verlo mejor. Moguro desde atrás corrió para sujetarlo, porque pensaba que estaba intentando saltar del puente, pero fue el mismo Moguro el que lo terminó tirando. Para compensarlo, Moguro lo llevó a unos baños y después a beber. Ahí Yota le contó lo que había pasado con su jefe y cómo terminó renunciando. Yota se quejaba porque el trabajo, horas extras no remuneradas, solía llevarse trabajo para su casa, y a pesar de todo eso, al jefe le dio igual y lo trató muy mal. Moguro se sorprendió al escuchar todo eso. Había escuchado sobre empresas explotadoras, pero nunca había conocido a alguien que trabajara en una. Yota le contó que sus padres todavía no sabían que renunció y no quería que se pusieran tristes, por eso estaba buscando otro empleo. Pero cada vez que tenía una entrevista, recordaba su antiguo trabajo y mejor no iba. Moguro le dijo que lo comprendía, la desolación de perder su lugar en la sociedad, la ansiedad de pensar en el futuro, pero ya no tenía que preocuparse más, él se encargaría. Al día siguiente Moguro llevó a Yota a una empresa que estaba justo enfrente de su antiguo lugar de trabajo. Entraron y le presentó a su nuevo jefe, el señor Matsuoka. Yota, al verlo, se sintió aliviado,
porque parecía ser un hombre amable, este le dio la bienvenida a la empresa fantasma. Le explicó que esa empresa es para quienes no podían volver al trabajo, les daban entrenamiento para que pudieran volver a integrarse a la sociedad. Era como un gran parque temático, en donde experimentaban con distintos trabajos. Matsuoka le dijo a Ryota que aunque fuera una empresa fantasma, era importante sentirse satisfecho y saber que el esfuerzo valía la pena. Matsuoka, le avisó, que él sería su jefe, solo por ese día, ya que no existía una jerarquía fija, incluso Ryota podría ser el jefe el siguiente día. Hacían eso para mantener un ambiente excelente. Ryota empezó a trabajar durante todo el día, sus compañeros lo apoyaron y lo ayudaron en todo lo que necesitó. En la noche, Ryota se reunió con Moguro para contarle que nunca había tenido un trabajo tan gratificante, todos eran amables y lo hicieron sentir bienvenido. Ryota le dio las gracias a Moguro por llevarlo ahí. Pero Moguro le dijo que no tenía que olvidar que la empresa fantasma solo era un lugar de entrenamiento. Para que pudiera regresar a un trabajo real, no tenía que encariñarse demasiado. Al día siguiente, le tocó a Ryota ser jefe, se saludó con Matsuoka, este le dijo que no tenía que ser tan formal, ya que hoy, él era el jefe. Ryota empezó bastante animado, primero les dijo que podían mejorar el desempeño si trabajaban en equipo. Separó a dos grupos, el equipo azul y rojo, para ver cuál era el que hacía una propuesta mejor. Terminó ganando el equipo azul. A pesar de eso, Ryota les dio ánimos a los del equipo rojo, para que no se sintieran mal. Al día siguiente, Ryota llegó a la empresa fantasma, pensando en qué tipo de órdenes daría ese día, pero recordó que las posiciones cambiaban. El día pasó tranquilo. Pero Ryota estaba inconforme, y le dijo a Matsuoka que había formas de hacer el trabajo más rápido. Matsuoka le dijo que se tranquilizara, lo estaban haciendo bien. Ryota no estaba conforme con eso, y decidió ir a tomar cerveza, bastante molesto, se decía a sí mismo, que si fuera el jefe, podría hacer que todos trabajaran mejor. Ryota pateó su lata de cerveza, y le terminó dando en la cabeza a Moguro, que iba pasando por ahí, pero Ryota ni siquiera lo notó. De nuevo le tocó a Ryota ser el jefe, pero esta vez ya no era amable, ahora les hablaba más estrictamente y quería que terminaran el trabajo una hora más temprano. Matsuoka le intentó decir que no creía que eso fuera posible, pero Ryota no tomó en cuenta su opinión. Mientras todos trabajaban lo más rápido que podían, Ryota iba de un lado a otro, regañándolos y gritándoles. Al final del día, aunque lograron terminar el trabajo 59 minutos antes. Ryota le reclamó a Matsuoka y le dijo que no consiguieron la meta, por su culpa. Matsuoka se disculpó, pero Ryota le repitió todo lo que su antiguo jefe le solía decir a él. Sí que la tienes fácil, como no te hacen responsable, puedes perder el tiempo y cometer errores, qué linda debe ser tu vida. Ryota logró darse cuenta que así era como su antiguo jefe lo trataba a él y salió corriendo, arrepentido, pero terminó tropezando con la misma lata de cerveza que había lanzado la noche anterior. Moguro apareció y le recordó que ya le había advertido que no tenía que involucrarse demasiado. Moguro sonriendo, le dijo a Ryota que ya nunca podría volver a tener un trabajo normal. Unos días después, se vuelve a ver a una de las compañeras de Ryota, mostrándole a los turistas una nueva cabina de trabajo en donde podrían experimentar cómo se sentiría trabajar en una empresa explotadora. El jefe era Ryota, estaba ya todo loco, insultando y ordenando a todos que hicieran su trabajo rápido. Episodio 3. Primera historia, guerra de almuerzos. El cliente es Masao Amane. Masao se estaba yendo a su trabajo cuando su mamá lo detuvo para entregarle su bento. Masao feliz le dijo que hubiera sido terrible si olvidaba su almuerzo, ya que prácticamente iba a trabajar todos los días para poder comer lo que ella le preparaba. La señora muy feliz le dijo que preparar el almuerzo para él era todo para ella, hasta que repentinamente la actitud de la señora cambió y empezó a decirle a Masao que algún día
él se casaría. Y su esposa sería la que preparara su comida. Masao le dijo que a pesar de eso, él no comería ningún otro almuerzo que no fuera hecho por ella. Más tarde, cuando Masao salió de su trabajo, se reunió con una mujer para comer juntos. Intercambiaron su comida, ella le preguntó si le gustó lo que le había preparado. Masao contento respondió que sí, pero cuando su novia iba a comer el almuerzo de Masao, se dio cuenta que era lo mismo de siempre. Masao le contó que desde niño, su mamá le preparaba eso. Ella le dijo que su mamá todavía lo veía como un niño. Le propuso la idea de decirle a su mamá que ya no era necesario que le preparara el almuerzo. Masao dijo que no podía hacer eso, ya que preparar su almuerzo a diario lo era todo para su mamá. Más tarde, mientras Masao iba caminando, escuchó una voz que le preguntó si le había gustado el almuerzo que le había preparado Kimiko. Masao volteó y se asustó al ver a Moguro. Este le ofreció ayuda para solucionar sus problemas. Le dijo que si su mamá se enteraba de que su hijo prefería comerse los almuerzos de su novia, le rompería el corazón. Quizás solo eran almuerzos, pero estaban preparados con amor para su querido hijo. Dejar que otra persona se los comiera era traicionar a quien los preparaba. Más tarde, Masao llegó a su casa. Su mamá le preguntó si todo estaba bien. Masao respondió que sí, todo estaba bien, pero al ir a verla, se la encontró llorando. Ella le preguntó por qué no se había acabado el almuerzo. Masao intentó justificarse, pero su mamá le dio un golpe a la mesa y le dijo que si hay algo que no le gustara, solo tenía que decírselo, ya que ella se levantaba muy temprano para prepararlo, y era muy doloroso ver cómo no se lo terminaba. Al día siguiente Masao se reunió con Kimiko y le dijo que de ahora en adelante él se comería la comida de su mamá. Kimiko se molestó al escuchar eso y le reclamó porque días antes le había dicho que después de probar su comida ya no podría volver a comer los almuerzos que hacía su mamá. Furiosa le preguntó si entonces se comería los almuerzos repugnantes que le preparaba su mamá, solo para no lastimar sus sentimientos. Al verlo tan indeciso, Kimiko decidió terminar su relación, ya que pensaba que tendría problemas siempre por ver quién le prepararía el almuerzo. A Masao, alguien con tan poca independencia, no la merecía. Cuando ella se fue, Moguro lo tomó por sorpresa. Masao le dijo que tenía razón, no pudo elegir entre su mamá y su novia. Si tuviera que elegir, obviamente escogería a su mamá. Pero no quería renunciar a Kimiko así de fácil. Moguro le dijo que estaba siendo demasiado codicioso, tenía que elegir a una de las dos. Le ofreció su ayuda. Pero le dijo que eso solo era una solución temporal. Le entregó una cajita que contenía 5 polvos deliciosos. Ellos le darían el mejor sabor del mundo a cualquier comida. Solo tenía que ponérselo al almuerzo que su mamá preparaba y Kimiko estaría encantada de comerlo, pero tenía que encontrar una solución antes de que se acabaran. Al día siguiente, Masao se juntó con Kimiko otra vez, le pidió que probara una última vez el almuerzo de su mamá. Al inicio ella no quería, pero Masao puso una cara disque tierna y la logró convencer. Una vez que probó un pedazo, no pudo dejar de comer. Kimiko feliz le pidió a Masao que de ahora en adelante la dejara comer todos los almuerzos que su mamá preparará, y se terminaron reconciliando. Unos días después, Masao se reunió con Moguro para contarle que todo había salido bien. Kimiko no dejaba de comer los almuerzos de su mamá y su mamá se alegraba al ver la lonchera siempre vacía. Moguro se alegró por él, pero le preguntó si ya había tomado una decisión. Masao le empezó a rogar para que le diera otra caja de polvos deliciosos, pero Moguro le recordó que le había advertido que ya no había más polvos. A pesar de eso, no tomó una decisión, así que ahora él tomaría la decisión por Masao. Más tarde, Masao fue con su mamá para hablar con ella, aunque no se muestra lo que ella le dice, se ve muy furiosa. Al día siguiente, Masao y Kimiko se reunieron para comer. Pero cuando Masao le entregó su almuerzo a Kimiko, ella leyó un mensaje que decía: no me robes a Masao. Kimiko molesta, se lo lanzó en la cara a Masao y le dijo que podía irse al infierno junto con sus almuerzos.
Segunda historia, mi querido modelo, 583. El cliente es Tetsuya Kamera. Kamera estaba siendo regañado por su jefe, ya que no iba a trabajar en sus días libres. Después de eso, tuvo que quedarse hasta tarde en su trabajo, y debido a eso, terminó perdiendo el tren que lo llevaría hacia su casa. Por las bocinas de la estación, le sugirieron a los pasajeros que habían llegado tarde ir a otra estación que estaba cerca. Kamera, sonriendo, tomó un atajo. Moguro, que estaba en la estación, lo siguió. Y terminaron llegando más rápido. Moguro lo felicitó por su gran conocimiento en trenes y en cómo funcionan las rutas. Como agradecimiento, Moguro lo invitó a beber. Kamera le contó a Moguro que era un gran fanático de los trenes, se volvía loco si se trataba de ellos. Moguro le preguntó qué era lo que hacían los fanáticos de trenes. Kamera le respondió que los grababan y tomaban fotos de ellos. El más maravilloso de todos los trenes, en su opinión, era el modelo 583, que solía recorrer todo Japón, porque además tenía literas para dormir. El modelo 583 le robó el corazón cuando se subió por primera vez para ir a un viaje de negocios en su juventud. Ese modelo fue la razón por la que se volvió un fanático de los trenes. Moguro le dijo que esa fue una buena historia, pero Kamera se puso triste, ya que solo quedaba un solo tren del modelo 583, y era muy difícil conseguir un boleto. El siguiente mes, el 583 iría a Tokio para unos eventos, y quizás esa era su última oportunidad de cumplir su sueño de poder beber en ese tren, pero últimamente no le estaba yendo bien en su trabajo, y eso afectaba a sus pasatiempos. Al día siguiente, después de haber sido regañado por su jefe, Kamera estaba triste. En la calle se encontró a Moguro. Juntos fueron hasta la estación de tren, en donde una bocina sonó. Kamera, extrañado, volteó a ver al tren que venía y se dio cuenta que era su querido 583. El tren se detuvo enfrente de él. Moguro lo invitó a subir. Kamera estaba maravillado por subir a su tren favorito. Después Moguro le entregó un boleto que era válido solo por ese día, pero tendría el tren para él solo. El tren comenzó el viaje. Kamera disfrutaba de él, bebiendo, comiendo y hablando con Moguro. Cuando el viaje terminó, Kamera le dio las gracias a Moguro por haberlo ayudado a cumplir su sueño. Moguro respondió que se alegraba, pero le recordó esa experiencia que acababa de vivir. En el 583 no se repetiría, así que no debía intentarlo otra vez. Al día siguiente, en el trabajo, su jefe lo volvió a regañar, pero esta vez fue peor. Kamera, cansado, explotó en contra de él. Más tarde, Kamera, borracho, fue a las vías del tren y pidió que el tren 583 apareciera, ya que lo quería ver una última vez. De pronto Kamera escuchó una bocina y vio al 583 acercarse. Sin importarle la advertencia que Moguro le había hecho, se subió para beber en el tren. Moguro apareció ahí para pedirle su boleto. Kamera, al verlo, le empezó a rogar que se la pasará solo por esta vez. Moguro comenzó a reír y decidió concederle su deseo de estar en su tren favorito. El tren 583 estaba estacionado. Un guardia de seguridad pasó por ahí y escuchó el sonido de un metal cayendo, pero al ir a revisar, solo encontró una lata de cerveza en el suelo. Al final Kamera se quedó escondido dentro del tren. Posiblemente nunca sea encontrado, pero Kamera y su querido 583 estarán juntos para siempre. Episodio 4. Primera historia, la mujer del andén. El cliente es Junichi Naoki. Naoki estaba fantaseando con una bonita mujer que iba a un lado suyo. En el metro, el tren se sacudió y por accidente Naoki pisó el pie de Moguro. Este le preguntó a Naoki si le gustaba esa chica a la que no podía dejar de mirar, y después le ofreció ayudarlo a acercarse a la mujer que le había robado el corazón. Naoki le preguntó qué sucedería
Si aceptaba su ayuda, Moguro respondió que primero la investigaría para saber si era digna de Naoki, luego le diría a la mujer lo que Naoki siente por ella y después arreglaría una cita. Naoki, inseguro, preguntó si una mujer tan bella se fijaría en alguien como él. Moguro lo engañó diciendo que a las mujeres solían interesarles los hombres que mostraban su afecto, además él confiaba en sus habilidades de persuasión. Naoki dijo que sería mejor si él mismo le hablaba, pero Moguro respondió que no estaba de acuerdo, si él le hablaba seguramente la espantaría y ella desaparecería de su vida, para siempre. Naoki, enojado, le gritó a Moguro que él también tiene un poco de orgullo y no necesitaba que él se metiera en sus asuntos. Ya en su trabajo, Naoki empezó a pensar que Moguro tenía razón, no podía simplemente confesarse de la nada, y se sintió muy arrepentido por haberlo despreciado. Por suerte para Naoki, Moguro fue a visitarlo a su trabajo, le dijo que no tenía que preocuparse, solo debía esperar, con ansias, el siguiente día. A la mañana siguiente, en la estación del metro, Naoki se acercó a la mujer, para decirle que él era la persona de la que Moguro le había hablado. Ella solo lo miró y después se alejó. Naoki iba caminando por la calle, cuando de pronto Moguro lo detuvo. Naoki, enojado, le reclamó por haberlo engañado. Para calmarlo, Moguro le empezó a decir algunos datos sobre la mujer, Kageno Eiko. 28 años, soltera, incluso le dijo en dónde vivía, además le reveló que ella también se sentía atraída hacia él, y ese mismo día, en la noche, ella iría a visitarlo, a su departamento. En la noche, mientras Naoki esperaba la llegada de Kageno, recordó más sobre lo que Moguro le había dicho. Ella era una mujer que había tenido una vida triste. Si solo la quería por su apariencia, entonces era mejor que se olvidara de ella. Naoki, serio, le respondió que no era solo eso, él en verdad estaba enamorado de ella. Cuando Kageno llegó a la casa de Naoki, se sentaron a tomar un té. Ella inmediatamente le preguntó si le pidiera que se casaran, él aceptaría. Naoki sin dudarlo respondió que sí, se casaría con ella, aunque no sepa nada de ella. Podía ver en sus ojos que es una maravillosa mujer. Al escuchar eso, Eiko se levantó de la silla y comenzó a desvestirse. Naoki cerró sus ojos, pero Kageno le pidió que la mirara porque su cuerpo no tenía nada de malo. Después se quitó el cubrebocas. Naoki, al verla, quedó impresionado por su belleza y le preguntó por qué usaba el cubrebocas. Ella respondió que esa cara era producto de una cirugía plástica que salió mal. Le pidió que observara bien su cara. Kageno se la tocó y ésta se empezó a romper, dejando descubierto su horrible rostro. Segunda historia, el paraíso del corredor. El cliente es Kakeru Michiara. Mientras Kakeru corría en la calle, sufrió varios inconvenientes que arruinaron su sesión de entrenamiento. Después, en su oficina, fue regañado por su jefe. Kakeru corría diariamente para aliviar todo el estrés que sufría, pero siempre terminaba teniendo problemas porque no había un camino despejado y siempre se encontraba con obstáculos. De pronto Moguro pasó corriendo por ahí y Kakeru se dio cuenta que las personas se hacían a un lado. Cuando Moguro iba a pasar, sorprendido, Kakeru lo comenzó a seguir para preguntarle cómo lo hacía. Cuando lo alcanzó, Moguro se dio la vuelta y le dijo si quería saber cómo hizo eso de correr entre la gente sin problemas. Se sentaron a platicar y Moguro le recomendó una licencia de corredor. Mientras tuviera una, podría correr con total libertad. Moguro le quiso dar la suya, pero Kakeru pensaba que era una estafa, pero cuando iba a rechazarla, se dio cuenta que Moguro había desaparecido. Días después, mientras Kakeru corría por la calle, fue mordido por un perrito. Al sobarse las nalgas, tomó la tarjeta de contacto que Moguro le había entregado cuando pensaba en marcar. Moguro apareció por detrás, rápidamente le entregó la licencia de corredor y le dijo que solo se le entregaba a un grupo selecto de personas, así que debía guardar el secreto. Kakeru, ya con su licencia, empezó a correr, e inmediatamente notó como todas las personas se hacían a un lado. Cuando él se acercaba, ya no tenía más problemas.
Después de correr, Kakeru se sentó a tomar agua. Una mujer bonita, llamada Mami Kaoga, se sentó a un lado suyo y le dijo que lo vio correr. Le encantaba ver la manera en cómo fluía. Después le preguntó si podía correr con él y agregarlo a sus redes sociales. Al día siguiente, Kakeru y Mami se encontraron. Mientras corrían, él tomó valor y la invitó a salir, pero Mami no logró escuchar nada de lo que dijo porque se había quedado atrás. Mami, desanimada, le dijo que últimamente se sentía mal, ya que no podía correr libremente, pero cuando lo vio correr, no pudo evitar acercarse a él para hablarle. Mami, sintiéndose como un estorbo, le dijo que podía dejarla atrás si era una molestia. En la noche, mientras Kakeru pensaba en lo que le había dicho Mami, se le ocurrió sacarle una copia a su licencia de corredor para dársela. Al siguiente día, salieron a correr juntos. Kakeru le entregó la copia, funcionó perfectamente, la gente se quitaba cuando Mami se acercaba. Ella dijo que se alegra de haberlo conocido. Kakeru, emocionado, gritó que ese era el paraíso del corredor. Al otro día, nuevamente se encontraron en el parque y se saludaron. Mami, emocionada, aceleró el paso. Kakeru intentó correr más rápido para alcanzarla, pero las personas ya no se hacían a un lado. Y lo terminaron tirando. Moguro apareció y le dijo a Kakeru que pusiera atención a su alrededor. Kakeru, al observar a las personas que corrían, se dio cuenta que todos portaban una licencia de corredor. Kakeru no entendía por qué ahora todos tenían una. Moguro le mostró la red social de Mami, en donde había publicado que había obtenido información de un corredor al que admiraba, pero se sentía mal de poseer información tan importante para ella sola, y por eso la compartiría con todos sus seguidores. Después de eso, la información se fue pasando a otras redes sociales, y ese era el resultado. Kakeru, desesperado, le pidió a Moguro que hiciera algo, pero Moguro le respondió que él le había dicho que guardara el secreto, y no lo hizo por entregarle una copia a Mami. Kakeru no volvería a experimentar el paraíso del corredor otra vez. Episodio 5. Primera historia, Club Dominical. El cliente es Uchinaki Yousuke. Mientras Yousuke viajaba en el metro, fue pisado por Moguro varias veces. Más tarde, Moguro se lo encontró mirando una cafetería, y como disculpa, lo invitó a tomar un café. Yousuke aceptó. Moguro le preguntó por qué miraba hacia la cafetería. Yousuke respondió que no estaba seguro si lograría llegar a la oficina a tiempo si entraba. Moguro se disculpó al oír eso, pero Yousuke le dijo que estaba bien, no sería la primera vez que llegara tarde. Además, últimamente se sentía demasiado solo y sin motivación. Especialmente los lunes, era cuando se sentía peor. Moguro le dijo que seguramente tenía el síndrome de rechazo a los lunes y tenía que tratarse rápido, o si no, era posible que se enfermara y terminara rechazando trabajar completamente. Moguro le dijo a Yousuke que lo siguiera y fueron hasta un club que estaba en un edificio en construcción. Moguro le dijo que una vez que entrara, todo lo que sentía desaparecería y podría relajarse. Yousuke aceptó. Al entrar fueron recibidos por Kazuko. Esta los llevó a su cuarto, en donde se pusieron cómodos. Era como si estuvieran experimentando un domingo de relajación. Yousuke preguntó quién era la mujer que los había recibido. Moguro respondió que ella era la esposa de todos los miembros del club de los domingos. Eso también lo incluía a él. Pero no debía olvidar que solo era la esposa en el club. Yousuke se bañó, comió, vio la televisión y se quedó dormido. Al despertar agarró sus cosas, se despidió de Kazuko y se fue a su casa, pero al llegar, su esposa solo se la pasó regañándolo. Al día siguiente, se encontró nuevamente con Moguro, hablaron sobre el club de los domingos. Yousuke dijo que era como el paraíso y le gustaría ir todos los días, pero Moguro le advirtió que solo debía ir una vez al mes. El club era un lugar para relajarse, pero si iba seguido, se relajaría tanto que ya no podría volver a trabajar. Solo debía ir una vez al mes. Al llegar a su trabajo, su jefe lo regañó.
Después, cuando llegó a su casa, su esposa le dijo que no había comida para él y su hijo le faltó al respeto. Al día siguiente, en el tren, por accidente le piso el pie a un pinche vago. Este se lo llevó a los baños y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Durante todo eso, por lo que pasó, el estado mental de Yosuke se iba quebrando hasta que finalmente se rompió y regresó al club. Una vez ahí, se puso a beber e intentó tomar la mano de Kazuko, pero terminó agarrando la de Moguro. Este le dijo que por romper su promesa, ahora lo haría un miembro del club eternamente. Yosuke se terminó relajando demasiado. Segunda historia, la mujer que desecha. El cliente es Monomochi Tomie. Tomie tenía una vida perfecta, su hijo era muy inteligente, su esposo tenía un buen trabajo y era un gran fanático de los trenes, vivía en una bonita casa, ella misma pensaba que era la mujer más feliz del mundo. Hasta que un día, Moguro tocó a su puerta. Ella le dijo que no necesitaba nada, pero Moguro insistió, hasta que Tomie decidió escucharlo, para que se fuera lo antes posible. Moguro le dijo que a pesar de que tenía un esposo, millonario, y un hijo que posiblemente se convierta en un exitoso científico o un ministro, de alguna manera no se sentía completa y después le entregó una tarjeta para entrar en un lujoso complejo de apartamentos. Ella se negó, pero Moguro dijo boom. Y al día siguiente Tomie estaba entrando en el complejo. Fue recibida por Akiko. Tomie al ver el lugar se emocionó, porque a diferencia de su casa, que estaba llena de cosas, ese lugar tenía un aspecto más minimalista. Akiko siguió enseñándole el departamento, pero se negó a mostrarle uno de los cuartos. Tomie se disculpó diciendo que se dejó llevar al ver un departamento tan simple y elegante. Akiko al escuchar eso, le recomendó que despejara su casa y tirara las cosas que no necesitaban. Por ejemplo, si compraba ropa, tenía que tirar la misma cantidad de la que ya tenía. Esas palabras hicieron que algo en Tomie cambiara. Al llegar a su casa, tiró muchas cosas que no le servían para nada. Tomie sentía como el agujero que tenía en su corazón se llenaba. Su familia le dijo que la casa se veía mucho más linda y refrescante. Más tarde el hijo le preguntó a su papá cuál era su tren más valioso. El señor le enseñó un pequeño tren dorado que le había regalado su esposa cuando solo eran novios, pero no le dijo la razón por la que ese era el más valioso. Al día siguiente, Moguro fue a visitar a Tomie, pero al entrar, notó que ya ni siquiera tenían repisas. Tomie había tirado demasiadas cosas. Después Moguro le entregó unas rosas que le llevó como regalo, pero ella se puso furiosa y le dijo que no las quería, todavía tenía que tirar más cosas. Moguro dijo que estaba bien, podía tirar hasta que su corazón estuviera contento. Tomie entró al cuarto, en donde su esposo tenía todos sus trenes, vio el tren que le había regalado a su esposo, recordó lo feliz que él estaba cuando lo recibió. Pero Tomie ya estaba completamente loca y destruyó todo. Cuando su esposo llegó, no podía creer lo que ella había hecho. Unos días más tarde, Tomie, junto en el patio de su casa, los recuerdos más bonitos de su familia, y les quemó. Cuando su esposo corrió por agua para intentar apagarlo, llegó el hijo, le enseñó que se había convertido en el estudiante número 1 de Japón. Ella lo felicitó, pero también terminó quemando el trofeo de su hijo. En los departamentos lujosos, Moguro y Akiko tomaban té. Él la alabó por hacer que la renta de su departamento fuera más barata al usarlo como uno de exhibición al público. Akiko, riendo, le respondió que no podría vivir en ese lugar tan simple si no fuera por trabajo. Era más feliz en ese cuarto decorado con sus cosas. Seguir el consejo de Akiko hizo que Tomie terminará desechando a su familia.
Episodio 6. Primera historia, se alquila monstruo. El cliente es Taiso Udo. Un director de televisión estaba regañando a Taiso porque era demasiado grande y estorbaba mucho en las escenas. Al final lo corrió del set e incluso su agente se cansó de él y lo despidió. Taiso deprimido se emborrachó, un perrito se acercó y lo orinó. Taiso lo persiguió, pero se terminó cayendo justo enfrente de Moguro. Juntos fueron al bar, el Nido del Diablo. Ahí Taiso le contó su situación a Moguro, le dijo que él era un actor, aunque por su tamaño nunca tuvo un papel de verdad, solo era un simple extra. Pero justo ese día, acababa de perder su trabajo. Moguro lo consoló y le dijo que no se preocupara, él tenía el talento para ser una celebridad y pronto sería muy popular, solo tenía que dejar que él se hiciera cargo de su carrera. Moguro le pidió que regresara al bar al siguiente día, a eso de las 7 de la tarde. Al siguiente día, Taiso se despidió de su familia. Su esposa estaba algo preocupada por él, incluso le dijo que a ella no le importaba que no fuera popular. Ella ya era feliz, con una vida simple, al lado suyo. Taiso le prometió que si no lo conseguía, dejaría su sueño de ser actor y conseguiría un trabajo normal. Ya en el bar, Moguro le dijo a Taiso que necesitaba cambiar su cara. Al ser muy grande, los papeles de villano le quedarían bien, pero debido a que tenía una cara amable, era difícil verlo como un villano. Taiso le preguntó si acaso necesitaba hacerse una cirugía. Moguro respondió que no, solo necesitaba ponerse una máscara especial que le iba a dar. Cuando Taiso se la puso, una pareja entró al bar. Al verlo, se desmayaron. Por el miedo, había nacido un monstruo. Después de eso, Moguro lo empezó a promocionar, la gente lo empezó a contratar. Taiso ahora estaba en todos lados, tenía fanáticos, la gente lo imitaba, se vestían igual que él. Un día, su antiguo manejador fue a buscarlo, para hablar. Fueron a un café. Y le dijo que regresara a trabajar con él, ya tenía asegurado un papel protagónico. Pero Taiso no se dio cuenta que Moguro estaba en otra mesa, escuchando toda la plática. Más tarde Taiso y su antiguo manejador fueron al Nido del Diablo para darle la noticia a Moguro. Como compensación, le pagaron una gran cantidad de dinero. Y Taiso le pidió perdón a Moguro por dejarlo, pero él le dijo que no se preocupara, solamente quería verlo una última vez con la máscara. Taiso se la puso en ese momento. Moguro le dijo que compartiría un hechizo para que su carrera de monstruo fuera todo un éxito. Más tarde, Taiso se fue a grabar su película, pero cuando quiso quitarse la máscara, esta ya no salía. Taiso se volvió loco por la desesperación y destruyó todo set de grabación. La película del monstruo iba a ser un éxito si lograban salir vivos de aquel lugar. Segunda historia, esta será una grandiosa noche. El cliente es Tomoyoshi Doraki. Moguro se acercó a Doraki para pedirle que le enseñará a servirse una bebida de una máquina. Doraki amablemente se la sirvió y se fue a esperar a su novia. Esta le mandó un mensaje diciéndole que no podría ir. Moguro, al escuchar eso, empezó a sonreír macabramente. Al día siguiente, Doraki regresó al café. Esta vez, su novia ni siquiera le contestó sus mensajes. Doraki se preguntó si acaso ella tenía algo que hacer. Moguro apareció y le dijo que no. Después se pusieron a hablar. Moguro vio que Doraki estaba buscando un empleo nocturno. Él estudiaba en la mañana, y como la paga era mejor en la noche, comenzó a trabajar a esas horas. Por culpa de eso, ya se había acostumbrado a estar despierto durante la noche. Pero para Doraki, eso estaba bien. Él amaba la noche, cines, karaokes, centros de entretenimiento. Podía hacer todo eso en Tokio. Además se sentía superior al saber que mientras muchos dormían, él estaba despierto, disfrutando la noche, además de que sentía un aire perverso. En la ciudad, cada uno se ocupaba de sí mismo. Después de escuchar todo eso, Moguro le entregó su tarjeta y se fue. Al día siguiente, Doraki por fin pudo encontrarse con su novia. Pero por quedarse despierto durante la noche,
se estaba durmiendo, intentó mantenerse despierto, pero falló, y se durmió. En la noche Doraki se reunió con Moguro. Le contó sobre la cita que tuvo con su novia. Moguro le aconsejó que debería volver a ser un madrugador. Doraki respondió que lo intentó muchas veces, pero incluso cuando se levantaba temprano, al caer la noche, no podía dormir, solo pensar en la noche, lo mantenía despierto, y cuando llegaba la mañana, se quedaba dormido por el cansancio. Moguro le entregó una vela, que lo ayudaría a dormir. Sin embargo, si la usaba, no debía volver a desvelarse. Si no hacía caso a su advertencia, él no se haría responsable por las consecuencias. Doraki aceptó, y en la noche, usó la vela, durmió tranquilamente. Después de unos días usándola, Doraki logró conseguir un trabajo en la mañana, pudo salir con su novia, pero cuando decidieron ir a un restaurante, y vieron una larga fila para entrar, Doraki empezó a pensar en que si fuera de noche, no habría tanta gente esperando. Al día siguiente, después de salir de su trabajo, unos amigos lo llevaron a beber, jugar y a comer. Doraki terminó borracho, y llegó a su casa. A la mañana siguiente, ahí encontró a su novia, esperándolo en su puerta. Ella iba a decirle algo importante, pero al verlo, se dio cuenta de que Doraki amaba la vida nocturna. Y le dijo que ya no importaba, acababa de tomar una decisión muy importante. Él intentó detenerla, pero Moguro apareció y le dijo que, a pesar de haber roto su promesa, lo ayudaría. En la noche, Doraki prendió su vela para dormir, pero alguien tocó a su puerta. Al abrir, vio que era su novia. Ella le contó que dejó su trabajo y ahora trabajaría de noche en un club, donde la llamarían como Maya de la Noche. Así los dos podrían estar juntos más tiempo. Doraki intentó detenerla, pero la vela lo puso a dormir. Doraki pensaba mucho en ella, y ella pensaba mucho en él, pero por muy fuertes que fueran sus lazos, su relación iba a ser difícil, si nunca lograban coincidir. Episodio 7. Primera historia, el hombre que se transformó. El cliente es Kinichi Isobe. Kinichi se estaba despidiendo de su esposa y su hija antes de irse al trabajo, pero para su mala suerte, Moguro iba pasando por ahí y lo comenzó a seguir, ya que él creía que era triste, como quizás esa familia repetía esa rutina cada mañana. Kinichi se dio cuenta, pero decidió ignorarlo. Al día siguiente, pasó casi lo mismo, solo que esta vez, Moguro lo invitó a beber. Kinichi se negó, por lo que Moguro le robó su maletín y corrió hasta el nido del diablo. Kinichi llegó al bar y cansado, se sentó a escuchar lo que Moguro le tenía que decir. Él le dijo que era un vendedor, pero no debía preocuparse, ya que no le iba a costar nada de dinero, solo le quería recomendar una aventura. Kinichi respondió que él no necesitaba nada de eso, pero Moguro le dijo que no tratara de mentirle. A pesar de tener una vida plena, Kinichi buscaba una aventura, solo que no tenía el valor. Kinichi se molestó y se levantó para irse. Moguro le advirtió que tuviera cuidado. Si dejaba que sus deseos se acumularan, un día terminaría explotando en el lugar menos indicado. Kinichi se fue a su casa. Al llegar, le dijo a su esposa que ella se fuera a dormir, porque él estaría en la computadora. Kinichi había aceptado la ayuda de Moguro. Este le dio un disfraz con el que podría ir a donde él quisiera y hacer lo que él quisiera sin preocuparse de lo que diría la gente. Al día siguiente, después de salir del trabajo, se puso el disfraz y empezó a actuar de manera distinta, molestaba a la gente y se fue a divertir con otras mujeres. Al día siguiente, nuevamente se despidió de su familia, les dijo que llegaría más tarde. En la noche, mientras iba disfrazado, se encontró a Moguro. Fueron al nido del diablo. Ahí, Moguro le dijo que debería consolidar su cambio un poco más. De esa forma, podría vivir dos vidas, a pesar de ser solo una persona. No tendría que preocuparse de nada. Moguro ya se había encargado de conseguirle una casa. Kinichi, emocionado, fue a ver su nueva casa, pero al entrar, encontró a una mujer con un montón de niños. Todos empezaron a actuar como si Kinichi fuera su papá. Kinichi ya no pudo regresar con su familia, mientras que ellas llorando, esperaban cada mañana su regreso.
Segunda historia, las reglas del grupo de mamás. El cliente es Nozomi Shizuoka. Un grupo de mamás hablaba en el parque, hasta que de pronto llegó Moguro al lugar y se puso a hacer trucos para entretener a los niños. Las mamás al verlo fueron a reclamarle porque les parecía muy sospechoso. La líder del grupo llamó a la policía, pero Moguro ya había escapado. Más tarde, en un centro comercial, Nozomi, que era parte del grupo de mamás, se encontró a Moguro, se sentaron a platicar. Moguro le dijo que era un vendedor y estaba descansando en el parque. Nozomi al oír eso, se disculpó con él por lo que había pasado. Más temprano, él respondió que no se preocupara, era normal desconfiar de extraños, aunque una de ellas era muy intensa. Nozomi le dijo que esa mujer era Oniyo, y si era muy apasionada en todo lo que hacía, se quejaba por todo, desde los sitios que los niños visitarían en sus excursiones, hasta los eventos que hacían en el vecindario. Nozomi recibió una llamada de Oniyo. Ella apurada contestó. Cuando colgó, le contó a Moguro que hace un tiempo, Oniyo echó del edificio a otra mamá por no contestar uno de sus mensajes. Moguro le preguntó por qué no unía fuerzas con las otras mamás para oponerse a ella. Nozomi respondió que era imposible. Si intentaba algo así, Oniyo haría que su familia fuera echada del edificio. Mientras Oniyo estuviera de buen humor, todo estaría bien. Moguro le dijo a Nozomi que no se preocupara, la ayudaría. Él movería unos hilos para que ella pudiera mantener su pacífica vida. Al día siguiente, Oniyo llegó con las otras mamás y les contó que había logrado hacer que se cancelara un evento para hacer mochi, y en su lugar harían un evento de poesía. Además, en la escuela de sus hijos, también hizo que cambiaran el lugar de la excursión. Porque ella y su familia ya habían ido antes a ese lugar. Las otras mamás estaban molestas, pero para no hacer enojar a Oniyo, fingieron que todo eso era bueno. Más tarde, Nozomi se reunió con Moguro, le preguntó si él fue el responsable de que aceptaran las quejas de Oniyo. Moguro respondió que sí. De esa forma, Oniyo estaría feliz, pero le advirtió a Nozomi que ese no sería el final. La codicia humana no tenía límites, y Oniyo no se quedaría satisfecha solo con eso. Moguro agarró sus cosas, y antes de irse, le dijo que esa fue la única vez que la ayudaría. Nozomi al escuchar eso, empezó a llorar, y le pidió a Moguro que siguiera cumpliendo los caprichos de Oniyo. Moguro sonriendo aceptó, pero le dijo que no lo culpara por lo que iba a suceder. Unos días después, Oniyo estaba feliz, porque había logrado que cambiaran muchas cosas del edificio. Solo le faltaba un problema que resolver. Nozomi le preguntó cuál era. Oniyo respondió que su familia era el problema. El edificio era para familias que querían vivir tranquilamente. Pero su hijo siempre estaba corriendo por los pasillos. Lo mejor era que se fueran de ahí. Por intentar mantener contenta a Oniyo, Nozomi terminó perdiendo la casa que tanto quiso proteger. Episodio 8. Primera historia, el hombre perseguido por sus sueños. El cliente es Yumemi, así. Yumemi estaba teniendo una pesadilla en la que huía de unas manos hasta que fue atrapado y terminó despertando. Para calmarse, salió a correr en la madrugada. Y se terminó encontrando a Moguro. Este le preguntó a Yumemi si acaso no podía dormir debido a las pesadillas. Yumemi sorprendido, le respondió que sí. Moguro se ofreció a ayudarlo, solo tenía que ir al nido del diablo en 3 días. Durante ese tiempo Yumemi continuó teniendo la pesadilla de las manos, así que decidió reunirse con Moguro para intentar acabar con sus pesadillas. Moguro le dijo que ya no tenía que preocuparse. Le entregó unos dulces, llamados caramelos del dulce sueño. Con ellos, Yumemi podría controlar sus sueños. Solo tenía que comer uno, pensar en el sueño que quería tener, y listo a dormir. Pero solo uno por noche. No debía comer más, o sus sueños acabarían controlándolo. Al llegar a su casa, Yumemi comió un caramelo, y después se fue a dormir. Yumemi estaba en la playa, se le acercó a una bella mujer. Ella volteó, y le dijo que lo estaba esperando. Yumemi respondió
que era imposible, esa era la primera vez que se veían. La mujer se presentó como Mamuko, le dijo que sabía todo sobre él, era un escritor, estaba casado, pero aún así, estaba enamorada de él. Se tomaron de las manos, mientras Yumemi lloraba de felicidad. Al día siguiente, Yumemi fue al nido del diablo, para agradecerle a Moguro, por los dulces, gracias a él, sus pesadillas desaparecieron y ahora tenía sueños maravillosos. Moguro le dijo que se alegraba, pero le recordó que, por muy buenos que fueran los sueños, seguían siendo solo sueños. Yumemi respondió que todo estaba bien, eso ya lo sabía. En la noche, mientras Yumemi soñaba con Mamuko, ésta se le declaró. Yumemi le dijo que él era un viejo, que no la merecía, pero Mamuko le respondió que eso no le importaba. Ella lo quería. Yumemi feliz, aceptó ser su novio. Mamuko le iba a dar un beso, pero Yumemi terminó despertando. Como estaba todo caliente, decidió comerse muchos caramelos, para intentar vivir el sueño completo. Yumemi regresó al sueño, y logró besarse con Mamuko. Ésta le dijo que ahora que se habían besado, ya no podría casarse con nadie más, así que él se tenía que divorciar de su esposa, o ella le contaría que la estaba engañando. Yumemi se asustó al oír eso, y despertó. Para calmarse salió a correr, pero se terminó encontrando a Moguro, que le reclamó por no haber seguido las indicaciones que le había dado, y le dijo que ahora sus sueños lo controlarían. Yumemi continuó corriendo, hasta que se encontró con Mamuko. Ella le dijo que ya no tenían que casarse, solo tenía que morir con ella, y corrió hacia él para acuchillarlo. Segunda historia, Taxi con bigote. El cliente es Sugiru Yobagoshi. Sugiru estaba cobrándole el viaje del taxi a un hombre. Al ver que Sugiru estaba todo menso, solo le pagó una parte del viaje y se fue. Moguro le preguntó por qué suspiraba de esa forma. Sugiru se sorprendió al verlo adentro del taxi. Después Moguro le pidió que le hiciera un viaje. Empezaron a hablar. Sugiru le contó que muchos clientes trataban de regatear el precio, y otros directamente no le pagaban. Él se culpaba a sí mismo por no ser más rudo. Moguro le entregó su tarjeta y le dijo que si necesitaba ayuda, lo llamará. Al día siguiente, el jefe de Sugiru lo estaba regañando por ser el taxista que menos dinero había ganado. Desanimado, se fue a trabajar. Un borracho se subió a su carro y le dijo que conduciera directo. Sugiru, al ser tan dejado, no pudo decirle que se bajara. Después de un rato, el borracho se durmió. Sugiru se estacionó en un callejón para esperar hasta que el borracho se despertara, pero de la nada Moguro apareció e hizo que el borracho se bajara. Él se subió para que le hiciera un viaje, y cuando llegó a su destino, le entregó un bigote a Sugiru. Este se lo puso, e inmediatamente su actitud cambió. Ahora se sentía más fuerte. Pero antes de irse, Moguro le advirtió que el bigote era muy poderoso, debía quitárselo cuando no lo necesitara. Los siguientes días, las cosas mejoraron para Sugiru. Ahora cuando los clientes querían que hiciera algo, o se querían aprovechar, él tenía el valor de decirles que no. Su jefe estaba contento, lo felicitaba, porque ahora estaba ganando más dinero. Días después, se volvió a encontrar con Moguro. Le contó que gracias al bigote, su confianza era mejor, ya no se aprovechaban de él. Moguro lo felicitó, pero le recordó que tenía que quitarse el bigote cuando no lo necesitará o le pasaría algo horrible. Una viejita se subió al taxi de Sugiru. Al verla, él se iba a quitar el bigote, pero recordó los abusos que había recibido en el pasado y mejor se lo dejó. Después de ese día, Sugiru ya no se volvió a quitar el bigote. Su actitud estaba cambiando poco a poco. Ahora ya era rudo con todos los clientes, incluso con los que no hacían nada malo. La forma de su pelo y el bigote también fueron cambiando. Ya era difícil reconocerlo. Después de hacer correr a otro de sus clientes, Moguro subió al taxi y le preguntó por qué no se quitó el bigote. Sugiru, asustado, intentó quitárselo, pero ya era demasiado tarde.
Al día siguiente, Sugiru ya era una persona completamente diferente, estaba totalmente loco. Y por error, ayudó a unos rateros a escapar, toda la policía estaba detrás de él. Cuando lograron capturar a Sugiru, este perdió el poder del bigote y regresó a ser el mismo cobarde de siempre. Episodio 9. Primera historia, recorriendo baños públicos. El cliente es Mamoru Bandai. Mamoru estaba en unos baños públicos, platicando con Moguro sobre una pintura del monte Fuji, que estaba ahí, y sobre cómo, cada vez los baños, eran más modernos, pero no mantenían las bonitas pinturas de los paisajes en los baños. Una vez que terminaron de bañarse, Mamoru invitó a Moguro a otro baño. Ya que también le gustaban mucho, y sabía apreciarlos, aquel baño tenía una pintura muy bonita de un lugar llamado Matsushima. Moguro le dijo a Mamoru que las pinturas que mostraban agua eran las mejores, porque al estar ellos en el agua se podía sentir más afinidad por las pinturas. Mamoru se dio cuenta de que era verdad. Todas sus pinturas favoritas tenían agua. Moguro le preguntó cómo sería su pintura favorita. Mamoru respondió que una con el monte Fuji, la bahía de Suruga y el pinar de Mio. Una pintura con esos tres sería la mejor. Después de salir de esos baños, fueron al nido del diablo. Ahí Moguro le dijo que lo ayudaría a encontrar la pintura de sus sueños. Mamoru le dijo que no, seguir buscando algo inalcanzable tenía su encanto. Si llegara a encontrarla, entonces su sueño desaparecería. Moguro dijo que entonces estaba bien. Al día siguiente, alguien tocó a su puerta. Al ir a ver, se encontró con Moguro. Él le contó que había encontrado su pintura de ensueño. Tomaron un taxi para ir a verla. Al llegar, Mamoru se sorprendió al ver que solo era una casa normal. Moguro le dijo que no, ese lugar era muy exclusivo, solo podían entrar con una placa de madera. Una vez adentro, una bella mujer los atendió. Mamoru quedó flechado al instante. Después entraron en el baño y vio con sus propios ojos la pintura que por tanto tiempo buscó. Su día mejoró aún más cuando la bella mujer entró en el baño para lavarle la espalda. Mamoru estaba en el paraíso. Una semana más tarde, Mamoru le pidió a Moguro que lo dejara ir una vez más a esos baños. Moguro respondió que lo mejor sería que ese bello recuerdo viviera perfectamente en su memoria. Mamoru insistió, porque no podía sacarse de la cabeza aquella pintura. Moguro le preguntó si de verdad era la pintura lo que quería volver a ver y no a la bella mujer. Mamoru respondió que solo quería fotografiar la pintura. Moguro aceptó, pero le dijo que era posible que su recuerdo perfecto quedara arruinado en su segunda visita. Al día siguiente, Mamoru regresó a los baños, pero el lugar ahora era viejo, lleno de polvo, todo estaba sucio y roto. Además, la joven mujer ya no estaba en la recepción. Mamoru se desanimó y se metió a bañar. La pintura, que tanto le había gustado, ya estaba muy vieja. De pronto, escuchó una voz que le preguntó si podía lavar su espalda. Mamoru extrañado volteó y se espantó al ver que la mujer que tanto le gustaba ahora era una anciana. Mamoru debió conformarse con haber cumplido su sueño la primera vez. Segunda historia, la melancolía del investigador. El cliente es Manabu Towani. Manabu estaba deprimido en su trabajo porque su exnovia le había robado toda su investigación y la había publicado con su propio nombre. Para olvidar sus problemas, Manabu fue a un concierto de idols. Mientras bailaba, por accidente golpeó a Moguro. Como forma de disculpa, le invitó un trago. Fueron al nido del diablo. Ahí, Manabu le dijo que si lograba completar su trabajo, podría crear un ungüento multipropósito que incluso acabaría con el pie de atleta. Pero porque no podía trabajar de tiempo completo en su investigación. Además tenía que lidiar con los cambios de humor de su profesor y la falta de dinero. Moguro, al escuchar todo eso, le entregó su tarjeta y le dijo que él lo ayudaría.
Al día siguiente, Moguro fue por Manabu para llevarlo a unas instalaciones en donde podría hacer su trabajo sin preocuparse por nada. El dueño ya era una persona grande y quería dejarle a alguien el lugar. Además, una fundación lo estaría respaldando, así que el dinero no sería un problema, pero había una condición. En 3 meses, tenía que entregar resultados. Si lo lograba, el lugar sería todo suyo. Manabu aceptó y llamó a su equipo. Todos estaban felices, tenían el equipo más moderno. E inmediatamente se pusieron a trabajar. Manabu fue a reunirse con Moguro para agradecerle todo lo que había hecho por él. Como ya le tenía confianza, le contó que su exnovia lo había traicionado. Y debido a eso, dejó de confiar en la gente, pero gracias a él, ahora tenía una mejor actitud. Moguro, sonriendo, le dijo que no debía olvidar su investigación. Solo debía centrarse en eso. Los 3 meses pasaron, pero habían fallado en la investigación. Manabu estaba desesperado. Algunos de los asistentes de Manabu pensaban que era muy cerrado y no intentaba otros métodos que no fueran los suyos. Ellos creían que debían usar el enfoque que Takemura proponía, pero mientras decían eso, no se dieron cuenta que Manabu estaba en uno de los baños, escuchando todo. Manabu regresó al laboratorio en la noche para revisar el trabajo de Takemura y descubrió que él ya tenía todo completado, incluso había escrito la tesis. Manabu pensó que en el mundo hay que vivir con la guardia en alto siempre y decidió robarse el trabajo. Los días pasaron, todo había sido un éxito. Manabu le dijo a Takemura que al presentar su trabajo con su nombre, todos se beneficiarían. Sin nada más que hacer, Takemura aceptó con una sonrisa fingida. Manabu estaba feliz, hasta que se le apareció Moguro y le dijo que no debió haber hecho eso. Los días pasaron y la prensa empezó a cuestionar a Manabu sobre su investigación, pero él no sabía qué responder porque Takemura se había ido del laboratorio. Sin él, Manabu estaba acabado, todo se descubrió. Manabu terminó perdiendo las instalaciones y después fueron entregadas a Takemura. Episodio 10. Primera historia, la persona de las fotos. El cliente es Naichi Tayori. Naichi estaba en su hora de descanso, comiendo y viendo su vieja camarita. Cuando terminó, fue a tirar su basura a un bote, pero olvidó su cámara en la banca. Al regresar, ya no estaba ahí. Preocupado, la empezó a buscar hasta que la encontró tirada debajo de la banca, la agarró y regresó a su trabajo. Pero sospechosamente, Moguro estaba ahí, sonriendo. Más tarde, Naichi fue a recoger las fotos que había tomado con su cámara. Una vez en su casa, las revisó. Y se dio cuenta de que las fotos no eran suyas, había recogido la cámara de alguien más. En ellas había 2 mujeres, una le pareció muy bonita. De pronto Moguro tocó su puerta, él abrió, y Moguro entró sin su permiso. Naichi lo corrió, pero Moguro le preguntó si acaso no quería conocer a la mujer de las fotos. Al día siguiente se reunieron, ya que Moguro lo iba a llevar al lugar en donde la mujer trabajaba. Una vez ahí, Moguro le dijo que ahora solo necesitaba tomar valor y hablarle. Las mujeres de las fotos salieron, Naichi se les acercó y les contó lo de la cámara. Ellas le dijeron que también se habían equivocado y tomaron su cámara. Naichi invitó a la bonita, Michiko, a tomar un café. Ella respondió que no podía, pero su amiga estaba disponible. Naichi terminó yendo con la gorda. Unos días después, Naichi se juntó con Moguro, le contó que la gordita no dejaba de llamarlo, ya habían salido 3 veces, y él solo aceptaba, porque pensaba que Michiko iba a estar ahí, pero nunca aparecía. Moguro le dijo que obviamente ella no iba a ir, ya que Nobuo estaba enamorada de él, y le advirtió que dejara de ver a Nobuo. Si no sentía nada por ella, solo terminaría lastimándola si lo seguía haciendo. Naichi respondió que sí, dejaría de verla. Pero al día siguiente, después del trabajo, Naichi se fue a beber, ya que no podía olvidar a Michiko, y se sentía muy solo. Por un momento recordó a Nobuo y todas las cosas que le decía, así que decidió llamarla para pasar la noche con ella. Al día siguiente, cuando llegaba a su casa, Moguro lo detuvo. Naichi, nervioso,
le dijo que solo había salido a beber con un amigo. Moguro le preguntó si acaso siempre solía pasar la noche con sus amigos en hoteles. Moguro le dijo que se lo había advertido y ahora tenía que hacerse responsable de sus actos. Naichi y Nobuo se terminaron yendo a vivir juntos. Naichi era abusado por Nobuo. Su cuerpo estaba más delgado, no paraba de recibir insultos y órdenes de Nobuo, que ya no era la misma mujer que lo trataba bien. Un encuentro ligero acabó volviéndose una carga muy pesada. Segunda historia, nieto falso. El cliente es Oite Kazuito. Oite estaba siendo abandonado por su familia. Su esposa, su hija y su nieta se habían ido de su casa el mismo día que él se había jubilado. Oite fue al parque para distraerse, pero se puso triste al ver cómo otros abuelos jugaban con sus nietos. Moguro apareció y le preguntó por qué no estaba con su nieta. Oite se molestó al escuchar eso y después Moguro le quitó su celular para mandarle un mensaje a alguien. Cuando Oite recuperó su teléfono, vio un extraño mensaje de alguien que le agradecía por todo el trabajo que hizo durante tantos años. Moguro le contó que esa era una app que servía para personas que no tenían a nadie. Con ella, recibiría mensajes parecidos a los que un hijo o nieto le mandarían. Oite le dijo que no necesitaba eso. Moguro respondió que estaba en periodo de prueba. Una vez que terminara el plazo, su celular volvería a la normalidad. Más tarde, mientras comía, recordó que ahora estaba solo. El mensaje de un niño le llegó, pero Oite pensó que nada más era un consuelo para su soledad. Al día siguiente, le llegó otro mensaje, preguntándole si debería dejar entrenar a su nieto, béisbol. Él respondió al mensaje y se sintió bien al ser tomado en cuenta. Para distraerse, Oite había conseguido un nuevo empleo. Otro mensaje le llegó, su compañero le preguntó si ese era su nieto, porque eran bastante parecidos. Oite sonrojado, respondió que sí. Los días pasaron, como su celular ya era antiguo, fue a comprar otro más moderno, para poder ver los videos que le mandaba su hija falsa, y poder mandar videos, también. Oite se había encariñado bastante, así que investigó en dónde iba a jugar su nieto falso, para ir a verlo, pero llegó tarde. Después se encontró a Moguro. Oite le contó que a pesar de que todo era falso, se sentía bien tener a alguien que se interesaba por él. Moguro le dijo que se alegraba, pero no debía olvidar que solo era un servicio. Por ningún motivo debía verlos en persona. Oite, nervioso, le dijo que estaba bien. Más tarde, mientras preparaba su comida, su hija falsa le mandó un mensaje diciendo que su nieto se había lastimado. Oite, preocupado, preguntó qué había pasado. Ella respondió que se había lastimado la rodilla. Oite dijo que todos los niños se lastimaban así, pero a pesar de decir eso, en la noche no pudo dejar de pensar en eso. A la mañana siguiente, compró un guante de béisbol y fue a entregárselo a su nieto falso, a pesar de la advertencia de Moguro. El niño tiró una pelota cerca de él. Cuando fue a recogerla, Oite intentó hablarle, pero ni el niño ni la mamá sabían quién era él. Moguro apareció detrás de él y le dijo que su tiempo de felicidad había terminado. Más tarde, Oite iba caminando por la calle, miró hacia una ventana y vio a su falso nieto con otro abuelo. El nieto lo vio desde su ventana y salió para meterlo en su casa. Pero en la entrada, Oite vio que había muchos otros abuelos en su misma situación, solos y llevando regalos para el niño. Al menos ahora, Oite tenía una gran familia. Episodio 11. Primera historia, necesidad de autodestrucción. El cliente es Matsuo Ochiri. Matsuo se despidió de su bella esposa y se fue al trabajo, pero mientras pasaba por un puente, estiró su brazo con el que cargaba documentos importantes. Moguro lo vio y le preguntó si todo estaba bien. Matsuo reaccionó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Después de eso, caminaron juntos
Moguro le preguntó si acaso quería tirar los documentos. Matsuo respondió que no, eso sería una ridiculez. Riendo, Moguro le dijo que a veces los humanos hacían cosas que ni ellos mismos comprendían. Extrañado Matsuo, le preguntó quién era él. Moguro solo le entregó su tarjeta y se fue. Más tarde, después de ir a beber unas copas con su jefe, Matsuo se despidió, pero mientras caminaba, vio un callejón que parecía peligroso, y entró en él. Una bella mujer se le acercó para ofrecerle sus servicios. Al principio se negó, pero la mujer logró convencerlo. Matsuo aceptó entrar, dispuesto a ponerle el cuerno a su esposa. Moguro apareció corriendo por detrás y tiró a Matsuo, para después llevárselo de ahí. Fueron al nido del diablo. Matsuo le agradeció por haberlo salvado. Ya había caído en la tentación. Moguro le dijo a Matsuo que seguramente sufría del síndrome de la autodestrucción. A pesar de ser de los mejores en su trabajo y tener a una buena esposa esperándolo en su casa, en el fondo de su corazón tenía deseos de arruinar la vida perfecta que había conseguido. Mientras más perfecta fuera su vida, más ganas tendría de querer destruirla, y algún día, sin lugar a dudas, lo lograría. Matsuo, asustado, le pidió ayuda a Moguro. Él le dijo que la única forma de hacerlo era pasando por una situación perniciosa ficticia. Moguro lo llevó hasta un lugar al que se le conocía como el paraíso del libertinaje. En ese lugar, cada noche era de desenfreno. Le señaló el lugar al que debía entrar. Matsuo entró solo. Al verlo, una mujer llamada Tamae le dijo que ese lugar no era para gente como él. De pronto apareció el hermano de Tamae y le dijo que no corriera a los clientes. Después se le acercó, con intenciones de sacarle todo su dinero a Matsuo, pero por suerte para él, Moguro entró para sacarlo de ahí. Y le dijo que con eso tenía que ser suficiente, no debía volver a pisar ese mundo otra vez. Al día siguiente, parecía que Matsuo por fin estaba conforme con su vida, parecía estar feliz, pero al salir de su trabajo, decidió volver al bar de Tamae. Justo cuando iba a llegar, se encontró a Moguro. Matsuo le dijo que no podía olvidar la sensación que sintió de perderlo todo. Moguro, sonriendo, le dijo que estaba bien. Si eso es lo que quería, entonces caería lo más bajo que pueda caer. Unos días después, Moguro llevó a la esposa de Matsuo hasta el bar para que viera cómo estaba. Al entrar se encontró con un Matsuo todo acabado. Incluso ahora los dueños del bar querían que se fuera de ahí. Matsuo logró cumplir su deseo de autodestrucción. Segunda historia, soy una idol. El cliente es Ari Mamano. Ari estaba viendo como un fanático de su hija la criticaba por haber cometido un error en la coreografía. Ari pensaba que ya era hora de que cantaran en escenarios más grandes. De la nada, Moguro apareció enfrente de ella, le dijo que la ayudaría a convertirse en una idol y le entregó su tarjeta. Ella se molestó al escuchar eso, pero su hija la distrajo. Y cuando volteó a ver a Moguro, él ya había desaparecido. Al día siguiente, Yumeyo estaba desanimada porque no podía estar con sus amigas de la escuela, ya que Ari iba por ella a su escuela para que entrenara sus habilidades. Cansada de todo eso, Yumeyo le dijo que ya no quería ser una idol, no era divertido para ella. Quería comer cosas más ricas y conseguir un novio. Ari le preguntó ¿por qué, si siempre quiso ser una idol? Yumeyo respondió que solo lo hizo porque ella se lo había pedido. En el siguiente concierto de su grupo, Yumeyo anunció su retiro y se despidió de sus fanáticos. Ari estaba molesta hasta que apareció Moguro. Este la invitó a beber y ella aceptó. Fueron al nido del diablo. Ahí, Ari le contó que ella siempre quiso ser una idol. Se mudó de su casa, practicó tanto como pudo, pero al final se terminó casando y tuvo a Yumeyo. No se arrepentía de eso, pero le hubiera gustado que Yumeyo siguiera con su sueño. Moguro, riendo, le entregó a Ari un collar y un anillo. Ella debía usar el anillo y Yumeyo el collar.
De ese modo, su hija haría todo lo que ella le dijera. Sin embargo, tenía que tener cuidado. Si el anillo brillaba, significaba que el tiempo se estaba acabando y debía quitárselo de inmediato. Si no lo hacía, algo terrible pasaría. Ari estaba feliz, pensaba que con eso podría cumplir su sueño. Unos días después, Ari le entregó a Yumeyo el collar, como regalo, y fueron a una audición. Primero pasaron muchas otras concursantes. Cuando era el turno de Yumeyo, se fue la luz. Ari recordó las palabras de Moguro sobre el anillo, y se preocupó porque había pasado bastante tiempo desde que se lo puso. Después de un rato, Yumeyo por fin entró al escenario. Pero como se tenía que presentar y decir cosas como sus pasatiempos, el tiempo se acabó, el anillo empezó a brillar. Pero Ari no se lo sacó, Yumeyo empezó a cantar. Sorprendentemente, cautivó a todos. La canción terminó, pero el cuerpo de Yumeyo siguió moviéndose por sí solo. Ari preocupada intentó quitarse el anillo, pero no pudo sacarlo de su dedo. Yumeyo continuó bailando, hasta que llegó a la calle, en donde casi fue atropellada varias veces. Moguro apareció detrás de Ari, ella llorando, le pidió que salvara a su hija. Moguro aceptó, y justo antes de que un camión aplastara a Yumeyo, él intervino. Moguro terminó salvando a Yumeyo. Ari se vistió de idol para hacer la audición e intentar cumplir su sueño. La gente del público estaba extrañada por ver a una señora intentando ser una idol, mientras Yumeyo apoyaba a su mamá. Episodio 12. Primera historia, el rey de la sala de chat. El cliente es Tsuyoshi Amikumo. Tsuyoshi se unió a una sala para chatear. Este llevaba la conversación bien hasta que alguien nuevo se unió y le dijo que tenía malos gustos. Tsuyoshi se molestó. Pero los otros usuarios de la sala les dijeron que se tranquilizaran. Tsuyoshi lo hizo, pero el otro usuario siguió provocándolo y al escuchar todo lo que le dijo, no pudo calmarse. Así que los demás usuarios decidieron expulsarlo de la sala. Moguro le mandó un mensaje a Tsuyoshi, diciéndole que desde el inicio, el otro usuario, llamado Caballero de Luz, lo empezó a atacar. Tsuyoshi respondió que sí, y lo peor, fue que había caído en su trampa. Después de esa pequeña charla, los dos se despidieron. Unos días después, Tsuyoshi estaba en otra sala, chateando, hasta que el Caballero de Luz entró. Todos hablaban sobre si existían los ovnis. El Caballero de Luz nuevamente empezó a llevarle la contraria a Tsuyoshi. Y lo llamó inculto. Tsuyoshi se volvió a enojar, porque ahora el Caballero de Luz quería que Tsuyoshi se disculpara con él. Por lo que había pasado, el otro día, todos en el chat lo empezaron a presionar para que se disculpara, hasta que Moguro metió a Tsuyoshi en una sala privada para decirle que tomara lo que había en la mesa de atrás. Tsuyoshi vio una memoria USB y la agarró. Después regresó a la sala, ya con más confianza, les contó a todos que el Caballero de Luz había estado calificando la apariencia de mujeres en otra sala. El Caballero de Luz empezó a ser cuestionado por todos y mejor se fue. Tsuyoshi le agradeció a Moguro por el programa. Moguro le dijo que con ese programa podía encontrar comentarios pasados de cualquier usuario, pero debía recordar que las salas para chatear servían para relajarse y conversar. Antes de desconectarse, Moguro le dijo que solo usara la memoria cuando alguien se metiera con él y nada más. Los días pasaron, pero Tsuyoshi comenzó a usar la memoria para molestar a los demás. Si alguien decía algo que no le gustaba, él usaba la memoria en su contra. Ya estaba enfermo de poder. Moguro decidió que era hora y apareció en la computadora de Tsuyoshi para detenerlo. Cuando Tsuyoshi se volvió a unir a una sala de chat, se dio cuenta de que toda su información ahora estaba en internet, incluyendo una foto suya. Nervioso se fue, mientras los otros usuarios siguieron con sus conversaciones.
tranquilamente. Segunda historia, viaje al extranjero en Japón. El cliente es Chikako Chimay. Chikako revisaba los precios de los viajes al extranjero, pero al ver que eran muy caros para ella, se desanimó. Moguro apareció detrás de ella y le preguntó si estaba interesada en viajar. Chikako al verlo, se asustó y empezó a huir de él hasta que Moguro le dijo que él conocía una oferta barata. Ella se detuvo y fueron a comer. Ahí le contó que las vacaciones al extranjero se habían vuelto muy comunes. Ahora mucha gente salía, pero las personas que más lo merecían eran los que menos oportunidad tenían de realizarlos. Por eso, tuvo la idea de ofrecer viajes baratos para ese tipo de gente. Chikako le preguntó cuánto costaría. Moguro respondió que viajar por Asia, América y Europa le costaría 50.000 yenes. Ya que su organización era sin fines de lucro, Chikako, al escuchar el precio, le pidió que por favor la dejara ir. Fueron a otro lado. Chikako le contó que su único sueño era viajar al extranjero. Ya tenía 36 años, sin amigos hombres y mucho menos un novio. Todo su dinero lo ahorraba para poder pagar su viaje. Después de escuchar eso, Moguro le dijo que ella cumplía con todo lo que la organización buscaba. Al día siguiente, todos los compañeros del trabajo de Chikako estaban sorprendidos al escuchar que un hombre la había llamado a su trabajo. Todos pensaron que era su novio. Más tarde, se reunió con Moguro para hablar sobre los lugares que le gustaría visitar. Ella dijo Francia, Suiza. Moguro se le quedó viendo fijamente y le dijo que ella no quería solo ver paisajes bonitos. En realidad tenía otra meta. Chikako ya no pudo ocultarlo y le dijo la verdad. Ella quería encontrar un novio extranjero. En Japón ella no resaltaba, pero en el extranjero, con solo ser japonesa, llamaría la atención. Incluso usaría todo el dinero que tenía para poder tomarse muchas fotos con algún chico guapo y se las enviaría a todos los que se burlaban de ella. Un tiempo después, todos los de la empresa de Chikako se despidieron de ella, incluso parecían alegres por ella. Chikako empacó sus cosas y se fue a reunir con Moguro. Al llegar, preguntó por los otros que harían el viaje. Moguro le contestó que solo ella había sido seleccionada. Además, su viaje alrededor del mundo se realizaría dentro de Tokio. El restaurante en el que estaban era uno francés. Chikako al escuchar eso se enojó y empezó a golpear a Moguro. Por haberla engañado, él le pidió que se calmara, ya que le daría lo que le prometió. Llamó a un hombre llamado Monsieur Mephisto e inmediatamente se fueron a su cuarto. Un tiempo después, Moguro estaba en el aeropuerto, esperando para tomar un avión al extranjero, mientras en una pantalla estaban las noticias y mostraban las fotos de Chikako, Mephisto y Moguro. Mephisto se había llevado a Chikako al extranjero para vivir juntos, pero una vez allá le robó todo su dinero y la abandonó.